Y bueno, vamos a nuestro tercer mensaje de este evento, la segunda de 3 participaciones que estará teniendo con ustedes un servidor. Y vamos a ver un mensaje bien interesante. La verdad es que me costó mucho trabajo decidir qué es lo que iba a compartir, cómo lo iba a compartir. Yo hace muchos años, les contaba el día de ayer, di durante 4 o 5 años un curso de apologética, más de 120 horas de enseñanza, respondiendo a los cuestionamientos más comunes, ¿verdad?, que se nos hacen. Y gracias a Dios, aún para las preguntas más complejas, siempre hallamos una respuesta bíblica sin dejar de ser racional. Les dije ayer que solo hubo una pregunta que nunca logramos responder. Les cuento para los que vienen hoy por primera vez. ¿Por qué si Jesús amaba a Pedro, sanó a su suegra? Eso sí no tiene respuesta, ¿verdad? Es totalmente incomprensible. Y los que ayer vinieron, les contaba que algunos teólogos creen que luego Pedro por eso en venganza lo negó 3 veces. Pero ya eso sabrá Dios si es cierto o no. Y realmente, pues bueno, tratamos de abarcar diferentes áreas, diferentes campos. También nos pusimos de acuerdo, Vitelio, César y yo, para procurar no ser repetitivos y abarcar diferentes temas. Así que verás que cada enseñanza será completamente distinta, y 8 horas, a pesar de que suena mucho, es insuficiente para hablar de todas las evidencias de Romanos 1:19, que es la base de este evento y que señala que Dios nos muestra su eterno poder y deidad a partir de la creación. Que como hace rato en el tiempo de preguntas y respuestas veíamos, mientras más conocemos la creación y observamos, como hoy lo haremos, y a eso voy, desde lo micro hasta lo macro, más nos acercamos a un creador. Entonces, ayer respondimos estas 3 preguntas, vimos algunas leyes de la ciencia, y hoy yo quiero que nos aventemos un viaje desde el macrocosmos hasta el microcosmos. Y es lo que voy a hacer en las 2 participaciones que tengo. Veremos por la tarde, ¿verdad?, la complejidad en la creación desde una célula y el ADN y lo que eso tiene que ver con la fe, y cómo hace tan complicado que sea cierto. Matemáticamente lo veremos, pues prácticamente imposible, la teoría de la evolución. Y no nos lleva a descartar, sino a aceptar a Dios. Pero quiero comenzar hoy no con el microcosmos, sino con el macrocosmos. Realmente es mi enseñanza en cuanto al contenido y la profundidad quizá favorita, pero al mismo tiempo la que menos me gusta compartir, porque contiene demasiada información al grado que de repente se vuelve pesado. Creo que ayer el mensaje, estamos de acuerdo, a pesar de ser complejo y profundo, fue muy comprensible, fue muy práctico y hasta nos divertimos un rato, ¿verdad? La pasamos bien. Y este mensaje no es que no será comprensible, pero sí requiere poner muchísimo más atención. Porque ayer nos enfocamos solamente en algunos puntos y hoy veremos pues un cúmulo de verdades que, si vienes medio dormido, de repente vas a decir, a ver, préstame tantito, brother, para entender de lo que me están hablando, ¿verdad? Y decidí compartirlo en la mañana porque creo y considero, con todo respeto, y les felicito y les aplaudo, ¿verdad?, que aquí están las personas más estudiosas, o gran parte del grupo más estudioso de esta congregación, porque no todos se toman el tiempo de asistir un sábado por la mañana, que a lo mejor te tienta Sabanás y se te enreda y le dices, suéltame Sabanás, ¿verdad?, para estar aquí escuchando estos temas pues con este grado de complejidad. Así que vámonos directo con el telescopio al macrocosmos, y quiero compartirte hoy de lo que se conoce como el ajuste fino del universo. ¿Alguien ha escuchado este término? ¿El ajuste fino del universo? Absolutamente nadie. Ok, también se le conoce como el principio antrópico. Queridos jóvenes, nada tiene que ver con los antros, ni te hagas ilusiones, no estaremos hablando de esto. ¿Cuál es básicamente el señalamiento de este argumento? Te lo voy a citar textualmente. Lo que señala es que todas las leyes, si no alcanzaste a anotar algo, no te preocupes, puedes buscarlo más tarde en la página de Facebook de un servidor, Jesse Bermúdez, ponerle pausa, ir anotando, y así no te pierdes de nada, ¿verdad? Todas las leyes, porque si voy dando tiempo a que anoten, no avanzo ni la mitad. Todas las leyes y todos los parámetros de la física parecen haber sido cuidadosas y premeditadamente creadas para hacer la vida posible sobre la faz del planeta Tierra. ¿Por qué? Porque lo que veremos hoy es que hacer pequeñísimos cambios en las leyes de la naturaleza, solamente un cambio en una ley haría que la vida no fuera posible. Son ajustes tan complejos que ateos dejaron su ateísmo al analizarlos. Que físicos, no hablo porque mucha gente dice, ay sí, ciencia con el pastor. No, nosotros
tenemos que también decir la verdad, no somos científicos, ¿verdad? No vamos a ponernos en el papel de ellos, y lo que hacemos es justamente citarlos a ellos y tratar de explicar lo que ellos enseñan, cómo coincide con lo que la Biblia dice, que en eso sí tenemos pues mayor información, de una forma práctica. No son nuestros argumentos o conclusiones, son los de gente estudiosa. Y vamos a ver por ahí un par de ejemplos de físicos que descartaban a Dios y que de repente, al meterse a fondo, al menos en el tema de hoy, que es el ajuste fino, dijeron: no, ¿sabes qué? Esto no pudo surgir así por casualidad, es tan complejo y matemáticamente tan improbable que haya sido producto del azar, que tiene que haber un diseñador inteligente detrás de todo esto. Es tan complejo, ¿verdad?, que hay algunos que ya se han ido, como lo veremos más tarde, pues por otras teorías. Algunos dicen: ¿sabes qué? Evidentemente no podemos venir de la nada, pero como no quiero reconocer un creador, busquemos otras opciones. Tiene que haber un diseñador inteligente, pero no reconozcamos que es el Dios de la Biblia. Entonces te contaré en la tarde cómo, por ejemplo, cuando hablamos del ADN, a partir de esa información, científicos premio Nobel como Francis Crick, por ejemplo, han dejado atrás pues las ideas que tenían y han propuesto otras nuevas, como si esto resolviera el problema. Y este hombre, por ejemplo, dice que somos el producto de una inteligencia, pero no una inteligencia creativa divina, sino extraterrestre. Es decir, que los marcianos sembraron vida en el planeta Tierra. Y te das cuenta que mientras Darwin y sus contemporáneos quisieron matar a Dios, pues ahora los nuevos científicos seguidores de Darwin quieren resucitar a E.T., ¿verdad? Porque es lo que sea con tal de no aceptar a Dios. Entonces, regresando de lleno al ajuste fino, hacer pequeñísimos cambios, te decía, harían que la vida no fuera posible. Son ajustes tan complejos que nos hacen ver que no podemos ser el resultado del azar, sino que estas leyes universales fueron cuidadosamente ajustadas para que la vida fuera posible. Te cito textualmente al físico Paul Davies, que dice: es difícil resistir la impresión de que la presente estructura del universo, aparentemente muy sensible a las menores alteraciones en los números, ha sido más bien cuidadosamente planeada. Más adelante él dice que la aparente milagrosa concurrencia de estos valores numéricos debe permanecer como la evidencia más persuasiva, y estoy de acuerdo con él, del diseño cósmico. Él habla de un diseño cósmico, que el cosmos no surgió de la nada, sino que tiene detrás de sí a un diseñador. Este mismo hombre, que antes era escéptico, dijo en The Mind of God que a través de su trabajo científico, lo cito en primera persona, abro comillas: he llegado a creer con más y más fuerza que el universo está armado con un ingenio tan asombroso que no podemos aceptar esto como meramente un hecho brutal. Es decir, él concluye, no a partir de un fanatismo ciego o una fe ciega que hayamos ayer que no existe, sino de su estudio profundo como físico, que no podemos ser un producto del azar. Quiero explicar un poco acerca de qué se trata esto del principio antrópico y cuál es la información que ellos tienen que los lleva a esta conclusión, y para eso quiero utilizar primeramente un ejemplo o una ilustración, como lo hice el día de ayer, que estaremos viendo ciertas ilustraciones para tratar de comprender de forma sencilla asuntos más complejos. Imagínate que hoy por la noche llega una nave espacial tripulada por seres humanos a Marte y se encuentra con que todos estos años nos mintieron. Los robots que mandaron realmente nunca llegaron y no nos enviaron la realidad. Resulta que el verdadero Marte tiene alrededor de toda su superficie una esfera de cristal, y esa esfera de cristal tiene un montón de máquinas que están regulando muchas condiciones ambientales. Se encuentran en una sección una consola con ciertos diales, haz de cuenta como las consolas que tienen ahí los de audio, ¿las has visto? ¿Verdad? Con las que tú mueves graves, agudos, le subes aquí, le bajas allá, y te encuentras una consola a lo largo de miles de kilómetros con muchos botones o con muchos diales o perillas que pueden alterar hacia arriba o hacia abajo ciertos valores de las leyes de la física. Y te encuentras que todos estos diales están perfectamente ajustados donde tienen que estar para que la vida sea posible. Que si tú movieras uno de ellos un poco arriba, un poco abajo, adiós marcianitos, todos desaparecen.
Por ejemplo, el índice de oxígeno está perfectamente ajustado, temperatura 21 grados, humedad 50%, y sigues avanzando en la nave espacial y nos mandan ese video donde en esta gran esfera resulta que hay sistemas que reabastecen de aire, sistemas que producen comida, sistemas que producen energía, sistemas que se deshacen de los desperdicios, y que no solamente esto, sino que cada fuerza de la naturaleza, la carga del protón, la carga, del electrón, la masa del protón, todo está exactamente ajustado en donde tiene que estar. Una pequeña insignificante alteración en cada uno de estos parámetros haría que la vida no fuera posible, porque cambia el medio ambiente y no podrían sobrevivir los marcianitos ni ninguna otra especie. Pero resulta que todo está donde tiene que estar. Y todos los motores automatizados funcionan con precisión para que todo esto suceda, y al avanzar los años, pues la vida pueda seguir existiendo. ¿Cuál sería tu conclusión al ver esto en las noticias? Dirías, hay vida inteligente en Marte. ¿Estamos de acuerdo? Es una utopía. Esto no es así, pero todos lo sabemos, pero vamos a malviajarnos un poco, ¿verdad?, para poder entender de qué se trata el ajuste fino del universo. Diríamos, hay vida inteligente en Marte. Y es exactamente lo mismo que sucede con el planeta Tierra. Todo esto que te acabo de mencionar, querido amigo que nos acompañas, lo tiene nuestro planeta. Pero en vez de reconocerlo y ver cómo la Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, y decir, oye, todo esto no pudo simplemente por accidente ajustarse de una manera tan fina para que la vida sea posible, decimos, no, fue seguramente el azar. Y vienen con algunas teorías, de rato te contaré cuáles son algunas de ellas, para tratar de explicar cómo es posible que se dio de forma circunstancial una serie de combinación de miles de aparentes accidentes para que todo coincidiera. Pero no es tan sencillo como parece, porque te voy a adelantar una de las teorías, la del multiverso. Es que es como si fuera un mar de burbujas, dice esta teoría, ¿verdad?, donde cada burbuja representa un universo diferente y están emergiendo espontáneamente, y hay muchas que ni conocemos, y nos tocó estar en la burbuja donde había el planeta que la vida fue posible. Entonces, cuando hablas de millones de universos en un mar inmenso de burbujas, pues ya no es matemáticamente tan improbable, porque pues nos tocó, ¿verdad?, la buena suerte de estar en la burbuja donde los diales, dentro de miles de millones de posibles combinaciones, se dieron las adecuadas para que la vida fuera posible. O sea, y están especulando con que existen millones de universos cuando no conocemos ni la mitad del nuestro. Y al rato te contaré un poco del nuestro y veremos cómo esta teoría pues queda totalmente descartada. Entonces, teorías pueden haber muchas, ¿verdad?, pero la realidad es distinta, y la realidad de la gente estudiosa les ha llevado a otras conclusiones. El físico, por ejemplo, Roger Penrose, en The Emperor's New Mind, perdón mi inglés, dijo que el ajuste fino del universo requiere una precisión. Fíjate nada más. No son cálculos que hicimos en la iglesia, son cálculos de físicos, matemáticos, que si tú los investigas en Santo Google, que es el único que sí responde a lo que sea que le preguntes en cuestión de segundos, te vas a asombrar al ver todo el historial que estos hombres tienen. El físico matemático Roger Penrose señala que para que la vida fuera posible se requiere una precisión. Primero escucha la cifra y luego lo explico. De una parte en 10,000 millones a la potencia 123. ¿Qué es lo que quiere decir? Porque algunos están así, aquí ¿qué rollo? No. Anota 10,000 millones en tu teléfono, primeramente. Anota el número 10,000 seguido de 6 ceros. Y luego multiplícalo por el mismo valor. Y el resultado que te dé, multiplícalo por el mismo valor. Y así sigue sucesivamente este ejercicio durante 123 ocasiones. Eso es 10,000 millones a la potencia 123. Es 10,000 millones por 10,000 millones por 10,000 millones por 10,000 millones por 10,000 millones 123 veces. Si tú pronuncias la cifra, te regalo el terreno que tengo en el cielo al lado de Pedro. Es un número prácticamente infinito que nunca vas a poder ni siquiera escribir. No te alcanzan todas las hojas del mundo para escribir el resultado final. Esa cifra que te arroje por resultado
eran las posibilidades en contra de una de que la vida fuera posible por el azar. Algunos dicen, bueno, pues algo es algo. Has de ser de los que compran el melate cada semana, ¿verdad? Y crees que esa pequeña posibilidad algún día se va a dar. No tiene nada que ver con las posibilidades de ganar al melate. Es un número prácticamente infinito que, para que te des una idea, matemáticamente hablando, ya para aterrizarlo en términos reales, es más fácil matemáticamente que tú te subas a una nave espacial, que te venden los ojos, que te den vueltas por todo el planeta y que avientes un dardo hacia el planeta Tierra y le trates de dar a un blanco de menos de 1 milímetro que no sabes dónde está. Imagínate esto. O sea, si agarro un dardo y lo trato de aventar de aquí hasta la pared, no le voy a dar. Aventarlo desde el espacio a un blanco de 1 milímetro, sabiendo dónde está, es muy complicado. Aventarlo sin saber dónde está, por Dios, racionalmente hablando, ¿es algo posible? Bueno, es más fácil que eso suceda a que estos parámetros de la física se hayan ajustado finamente por mera casualidad. Los científicos están de cabeza porque este es algo relativamente hablando reciente, que Darwin y sus contemporáneos no vivieron para ver. Y están buscando de qué otra manera lo pueden explicar sin reconocer a Dios. Porque el problema real en muchas personas es este: no que no puedan, como te lo dije ayer al final del mensaje, creer en Dios, sino que realmente lo que no quieren es creer en Dios, porque están enojados con Él, porque no lo entienden, o porque no quieren someterse a sus mandatos. Quieren seguir siendo su propio rey y no quieren someterse a la voluntad de Dios. Entonces creamos lo que sea, ¿verdad? Como el multiverso y cualquier otra opción que haya, en vez de reconocer a Dios. Vamos a ver algunos ejemplos de este ajuste fino. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de ciertos parámetros finamente ajustados? Solamente 2 o 3, porque si nos ponemos a hablar de todos los supuestos diales, pues bueno, nos llevamos toda la tarde y toda la semana. La fuerza de la gravedad. Si me regalan agüita, por favor, porque ya está faltando. La fuerza de la gravedad. Imagínate una regla o una cinta métrica que recorre de lado a lado todo el universo conocido al día de hoy, y que tiene esta regla sus marcas situadas cada pulgada, cada 2.54 centímetros. ¿Por qué la regla tiene que ser tan larga? Lo voy a explicar. Porque esa regla es el dial donde se va a ajustar la fuerza de la gravedad. Tiene que recorrer todo el universo para contemplar en su recorrido todas las opciones de fuerza, iniciando con la más débil, que es la fuerza de la gravedad. Y muchísimas gracias, es la hora de patrocinar a Kirkland, el agua que toman los pastores nuevamente. Tiene que recorrer todo el universo para poder contemplar todas las posibles opciones de fuerza, comenzando desde la más débil, que es la fuerza de la gravedad, hasta la más fuerte, que es la fuerza nuclear, que es la que mantiene a los protones y neutrones juntos en el núcleo para que no salga todo disparado, y sin eso no existiríamos, ¿verdad? La fuerza de la gravedad, para que te des una idea, es 100,000, fíjate, millones de miles de millones, de miles de millones, de miles de millones de veces más débil que la fuerza nuclear. O dicho de otra forma, la fuerza nuclear es 10,000 millones de miles de millones, de miles de millones, de miles de millones de veces más fuerte que la fuerza de la gravedad. Por eso es que la regla tiene que estar desde el principio hasta el fin del universo para poder considerar todas las posibles opciones de fuerza cada pulgada, y tiene que ser tan larga para poder recorrer todos esos 10,000 millones de miles de millones, de miles de millones, de miles de millones, de un lado hasta el otro. Si no es de este tamaño, no puede medir todas las posibles escalas y opciones. ¿Me estoy explicando o no? Algunos sí están con cara de que, a ver, presta, brother, ya vi la regla y está bien chida, es verde, ¿verdad? Mi punto es este: si tú movieras el dial de la fuerza de la gravedad en esa regla macrocósmica solamente 1 pulgada, nada más 1 pulgada, lo cual representa en las escalas de la fuerza de la naturaleza un aumento solamente de una parte en 10,000 billones, solamente con ese pequeñísimo toque, o sea, tú le subes tantito así al audio y no se altera gran cosa. Solamente ese toque así microscópico
haría que la fuerza de la gravedad aumentara 1,000 millones de veces. Resultado, nosotros y los animalitos seríamos jalados con tanta fuerza que estaríamos aplastados. De hecho, el planeta ni existiría, estaría todo comprimido. La vida no sería posible. Si vienes con alguien de confianza, oprímele su cabeza hacia abajo, dile más o menos así, trata de apachurrarlo en la silla para que se dé una idea de lo que estamos hablando, ¿verdad? Pero contrario a esto, nos encontramos que la fuerza de la gravedad está ajustada donde tiene que estar. Porque si fuera menor, saldríamos disparados, pero si fuera mayor, estaríamos aplastados. Y así hay ciertas leyes en nuestro planeta que hacen que la vida sea posible. Pero no solamente es dentro del planeta, porque aún si encontráramos un planeta clon al nuestro, hay ciertos parámetros fuera de nuestro planeta que también se tienen que conjugar con los parámetros internos para que la vida sea posible. Porque hay mucha gente que piensa que es muy sencillo. Encontramos un lugar donde hay agua y ya estuvo, descartamos a Dios. Brother, no estamos hablando de maruchans. Le echas agua y ya estuvo, ¿verdad? Ahorita vamos a ir para allá. Son un mundo inmenso de factores. Por eso se le conoce como el ajuste fino del universo, porque no es uno, son miles de parámetros internos y externos que tienen que conjugarse para que tú y yo estemos aquí. Y es que desde que Copérnico demostró que el Sol no giraba alrededor de la Tierra, sino al revés, la Tierra alrededor del Sol, mucha gente comenzó a creer e insistir que somos un planeta insignificante, que no tiene un propósito, que somos producto de la casualidad, una mancha más al azar en medio de todo el universo. No hay un papel, no hay un significado, no hay un propósito, simplemente existimos. Porque así como existimos nosotros, siendo un universo tan grande, deben de existir, decían, billones de planetas con vida. Por ejemplo, Carl Sagan dijo que tan solo, fíjate a lo que se aventuró a decir, contrario a los descubrimientos recientes, que tan solo en nuestra galaxia, que es la Vía Láctea, debería de haber al menos 1 millón de planetas con vida. Si todo esto es verdad, y solamente en nuestra Vía Láctea hay, quién sabe cuántas estrellas similares a la nuestra hay en nuestra Vía Láctea, como nuestro Sol, entre 200 y 300 mil millones de estrellas como nuestro Sol. ¿No queda descartado el principio antrópico? ¿No alrededor de alguna de esas 200, 300 mil millones de estrellas es probable, lógico, racional que pueda existir vida como lo hay en nuestro planeta? No. ¿Por qué? Porque aunque es cierto que no somos el centro del universo y que no gira el Sol alrededor nuestro, sino al revés, ¿verdad? No es verdad que la Tierra no tiene un papel importante. No es cierto que somos un punto sin importancia. Génesis capítulo 1, versículo 1 nos cuenta cómo Dios le dio importancia. Y no es que seamos más grandes que el universo, pero quizá todo el universo sea necesario para que la vida sea posible en donde tú y yo estamos. Y somos ese punto que Dios eligió para cumplir su propósito y glorificarse. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Él se glorifica a través del macrocosmos, pero cuando Él hace los cielos, Génesis 1:1 dice que hizo los cielos y la tierra de la mano. Para Él la tierra desde el principio fue importante, y hoy esto lo confirma la ciencia. ¿Por qué? Lo voy a explicar. Ni la tierra es insignificante, ni el sol es una estrella promedio. Y como dijo Jack el Destripador, vámonos por partes. Encontramos un planeta con agua, ya estuvo, hay vida. No basta con encontrar agua para producir vida inteligente. Y como ayer lo vimos, no solamente se trata de la vida, sino de cómo se organizó, evolucionó y se preservó. No basta solamente con agua. El ser humano necesita de 26 elementos esenciales para poder existir. Las formas de vida intermedias entre una bacteria que requiere de 16, fíjate, solamente una bacteria necesita 16 elementos esenciales para sobrevivir. El ser humano 26, y las formas de vida intermedias, cantidades intermedias. ¿Cuáles son los elementos básicos principales que nos componen, de los cuales necesitamos nosotros? ¿Quién se acuerda de la famosa tabla periódica y la abreviatura de cada uno de los símbolos? C, ¿qué es? H, O y N son los 4 elementos básicos esenciales que necesitamos, que si los escribimos en ese orden, C, H, O, N, forman la palabra. Di conmigo, necesito el chon para sobrevivir.
Dile al de al lado, sin chon no hay vida. Es algo científico, es una verdad confirmada por la ciencia. Se las dije en este orden para que nunca la olviden. A ver, ¿cuáles eran? Ya me acordé, ¿verdad? El chon, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Y de ahí vienen otros como fósforo, calcio, azufre, etcétera, y otros más secundarios que también se requieren en cantidades menores. ¿Cuál es el gran problema? Que no cualquier planeta tiene todos estos elementos presentes al mismo tiempo en la cantidad y, ojo, en la forma necesaria como sí lo tiene nuestro planeta. Aunque un planeta los tuviera, vamos a darles el beneficio de la duda, encontramos a través de telescopios clones que son idénticos a nuestro planeta, aunque es más, tenemos la capacidad de crearlos y aventarlos al universo. Tienen los mismos parámetros, leyes, tamaño, ingredientes, masa, temperatura, etcétera. Sigue sin ser suficiente para que haya vida inteligente, porque estaría expuesto ese supuesto planeta a muchas otras amenazas que impedirían la vida. Lo voy a explicar. Los astrónomos ateos, seguramente has escuchado de ellos, Frank Drake y Carl Sagan, enviaron en su momento un mensaje a un lugar conocido como el cúmulo globular M13, que básicamente es un lugar lleno de estrellas, en el que según ellos, por lógica, dijeron, si hay tantas estrellas, eso aumenta la probabilidad de que haya vida inteligente. Lo que quizá ya no alcanzaron ellos a enterarse es que los lugares de estrellas no son buenos candidatos para que existe la vida, porque hoy saben los científicos que son lugares, sí, donde hay muchas estrellas, pero que eso significa que son estrellas muy antiguas, y que como son muy antiguas no tienen los elementos pesados necesarios para que la vida sea posible. Porque en el inicio, cuando estos lugares comenzaron a existir, en el Big Bang, en esa gran explosión, lo único que había era hidrógeno y helio. De eso están formadas las estrellas más antiguas. ¿Vamos bien hasta aquí? Y no puedes tener vida solamente con hidrógeno y helio. ¿De dónde salieron los demás elementos? Bueno, fueron sintetizados o cocinados dentro de las estrellas. Cuando explotaron como supernovas, estos elementos, digámoslo de forma práctica, salieron volando al espacio, se fusionaron con otras estrellas, se mezclaron, y en esas estrellas había otros elementos pesados que estaban siendo sintetizados o cocinados, y después de los años volvieron a explotar y salieron volando a otras estrellas con otros elementos, para que las estrellas más recientes sean las que tengan todos los elementos o la mayor cantidad de elementos posibles para que la vida se desarrolle. Lo explico con un ejemplo. Tenemos en este lugar 10 filas de hornos, 5 hornos en cada fila. El primer horno tiene harina y leche. ¿Alcanza con eso para un pastel? ¿A quién le gusta aquí la pastelería? Levanten la mano. ¿Cómo cuántos ingredientes se requieren para un buen pastel aproximadamente? ¿Unos 10? En el primero tenemos harina y leche. En el segundo tenemos azúcar. En la tercera fila los hornos tienen, ¿qué más? Huevos. En la cuarta fila los hornos tienen mantequilla. Y en la sexta fila los hornos tienen... ¿Qué dijeron? ¿Qué? ¿Es pastelería vegana o de qué me están hablando, verdad? ¿Han probado un pastel vegano? No, hermano. Vainilla, y así cada fila tiene diferentes ingredientes, y te encuentras que tienes en los diferentes hornos los ingredientes necesarios, pero si no los tienes todos en un horno no es suficiente. Entonces los pones todos a calentar, y la primera fila de repente, que es los primeros hornos que tú pusiste, y después llegaron los de la fila 2 y luego los de la fila 3, los de la 4, y esta fila, que son los hornos más antiguos, se sobrecalientan, ¡pum!, explotan y sale volando la leche y la harina y caen dentro del horno número 2, pero todavía no es suficiente. Y se siguen calentando y explotan y caen a la tercera fila, y de la tercera a la cuarta. ¿Y quién va a tener todos los ingredientes para un pastel? Los hornos de hasta atrás, los últimos que trajimos, donde se fueron añadiendo sucesivamente más y más ingredientes. Para que la vida sea posible se requiere que haya todos los ingredientes, y estos solamente los hay en las estrellas menos antiguas. Las más viejas no tenían la cantidad suficiente de elementos. ¿Quedó más claro con este ejemplo o no? Entonces Carl Sagan y sus compadres la pintaban muy fácil. Pues si hay muchas estrellas, es mucha mayor la probabilidad de que exista la vida. Hoy la ciencia confirma lo contrario. Estos lugares se formaron a muy temprana edad, por lo que
carecían de estos elementos y prácticamente solamente a base de helio e hidrógeno no podías crear vida como nuestro planeta. Además de esto, tener muchas estrellas en una región no aumenta, según los físicos, las probabilidades de que exista la vida, más bien las reduce. Muy pocas estrellas, menos hornos, menos ingredientes. Demasiadas estrellas, ¿qué es lo que provoca? Que no existan en sus planetas órbitas circulares y estables, porque tanto empuje gravitacional entre ellas lo que hace es crear órbitas elípticas como en forma de huevo y también órbitas irregulares. Y lo que sucede con estos planetas es que, número uno, son llevados a estaciones extremas de mucho calor o de mucho frío. Supón que este púlpito es el Sol y nuestro planeta gira alrededor de él en una órbita prácticamente circular, manteniendo ¿cómo se le dice? Un equilibrio en su temperatura. Hay estaciones, sí, pero imagínate qué pasaría si en vez de estar, ahorita te voy a decir cuál es la medida, más adelante que lleguemos a ese punto, en vez de estar a una distancia regular, constante, de repente yo me alejara demasiado, el planeta se congelaría. Y estoy en la punta de la órbita y de repente me acerco demasiado. Ya te achicharraste. Antes de irte al infierno, ahí ya te quemaste. Y te vuelves a alejar y te vuelves a congelar y te vuelves a acercar. Esto es lo que sucede en los lugares llenos de estrellas. Estas órbitas no sirven para la vida. Extremos de frío o de calor que hacen que la vida no sea posible. Entonces, no solamente se trata de las características de nuestro planeta, sino dónde está ubicado. Y curiosamente, y por casualidad, estamos en un punto estratégico especial y único. Ya te conté de los 3 tipos de órbitas que existen. Nosotros estamos en una galaxia donde la órbita es espiral, no es elíptica ni es irregular. Y nuestro tipo de galaxia con órbitas espirales provee zonas seguras para la vida. ¿Por qué? Porque las galaxias tienen grados variables de formación de estrellas. Los lugares de formación de estrellas son muy peligrosos para la vida porque ahí explotan las supernovas y créeme que nadie quiere estar ahí cuando esto suceda, ¿verdad? En nuestra galaxia estamos ubicados en un lugar seguro porque esas zonas de riesgo están en lo que se conoce, y lo puedes googlear al rato, ¿verdad?, con lo que se conoce como los brazos espirales de Sagitario y de Perseo. Nosotros estamos justamente entre estos 2 brazos. O sea, todo explotando a nuestro alrededor y nosotros bien tranquilos. Qué increíble lo que Dios hizo. Y esa misma paz que, por así decirlo, nos ha dado como planeta, la tendríamos que tener como individuos. Que el mundo se caiga a nuestro alrededor, pero estamos seguros en él si somos su creación. Si nuestra galaxia tuviera una órbita elíptica o irregular, la órbita de nuestro sistema solar cruzaría con los brazos espirales de Sagitario, de Perseo y las regiones interiores, poniéndonos en gran peligro. Entonces, si hasta este punto no has entendido nada o no lo he explicado bien, en resumen, vivimos en el planeta adecuado, en la galaxia adecuada, pero dentro de la galaxia también tenemos una ubicación especial. Porque como ya lo vimos, si estuviéramos más cerca de estos brazos o más al centro de la galaxia, donde hay un agujero negro, ¿verdad?, aún siendo el planeta que tenemos, no existiría la vida. La pregunta aquí es, ¿cuántas galaxias hay como la nuestra? ¿Cuántas existen? La mayoría son espirales, sí, pero son menos masivas, es decir, mucho más pequeñas y con menos estrellas. Además, menos luminosas que nuestro Sol. Nosotros estamos solamente en el 2% de las galaxias que son más masivas, sin llegar a ser tan viejas como ya lo vimos, pero sin tener tan pocos hornos, y más luminosas, lo cual es indispensable para que la vida sea posible. Una galaxia menos masiva es como tener hornos insuficientes sin todos los ingredientes. Resultado, estamos ubicados en el mejor de los lugares posibles. La próxima vez que creas que eres un accidente, acuérdate de esto, por favor. La próxima vez que estés desanimado, sin esperanza, sin ganas de vivir, pensando en quitarte la vida o no salir de tu cama, acuérdate de todo esto. Y recuerda que Dios no hizo todo esto por nada. Que Dios nos puso ahí porque tiene un propósito especial para tu vida. Porque creó los cielos y la tierra. Y en la tierra nos puso a ti y a mí.
Dice Hebreos que Él delimitó los límites de nuestra habitación y prefijó los tiempos. Él quiso que vivieras aquí, en este momento, en este lugar. Y no me voy a desviar con esto porque no es el tema, pero sí quiero hacer un paréntesis para enfatizar en que todo esto nos tiene que despertar y hacer reconocer cuán grande es el propósito que Dios tiene con nosotros. Y yo creo que el trasfondo detrás de todas las ideas, filosofías en contra de Dios es justamente llevar al ser humano a vivir fuera de su propósito. Es llevar a la gente a no creer en Dios, porque eso, cuando vengan problemas y depresión y desánimo, pensamientos suicidas, tristísimo ver que este mundo no sabe cómo enfrentarlo porque se está creyendo los ataques del enemigo y caen en esas trampas. Pero cuando tú crees en Dios, te levantas porque dices: Señor, yo no soy un accidente, estoy aquí por un propósito que tú determinaste antes de la fundación del mundo. Porque esto es increíble. En medio de toda esta creación maravillosa, magnífica, macrocósmica, Dios le dice a Jeremías: antes de que te formase en el vientre de tu madre, antes de que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Cristo fue inmolado, dice Apocalipsis, desde la fundación del mundo. Es decir, que en medio de los planes de Dios para la creación macrocósmica ya estaba el plan de salvación para adoptarnos como sus hijos. Que mientras pensaba en todo esto, en su mente también estábamos tú y yo. Y piensas que estás aquí por casualidad, o que tu propósito es ver series en Netflix. No digo que esté mal, pero tienes un propósito mucho más grande que esto. Acércate a tu Creador y descúbrelo. Estamos en el mejor, regresando al tema, de los lugares posibles. No hay otro lugar, no hay otra ubicación conocida hasta el día de hoy que sea más apta para la vida que nuestro sistema solar. Ahora, aún con todo esto, dentro del sistema solar, somos el único planeta con vida. Porque no basta con estar en un lugar dentro del espacio como en el que estamos nosotros, sino que estando dentro de ese lugar, el planeta tiene que cumplir con otros requisitos para que la vida sea posible. ¿Y adivina qué? Esos requisitos también los cumplimos nosotros. Galaxia adecuada, Vía Láctea. Dentro de ella, lugar adecuado, sistema solar. Pero aún dentro del sistema solar, estamos en el lugar adecuado. Es como vivir en el mejor país, en el mejor estado, en la mejor ciudad, en la mejor colonia, en el mejor fraccionamiento, en la mejor cuadra y en la mejor casa. ¿Quién? Ni Obama. Y Dios nos los dio. Cuando te quejes de tu casa, acuérdate cuál es tu vecindario dentro del macrocosmos. Y a lo mejor no estás aquí en el mejor lugar, pero estás en ese lugar dentro del mejor lugar. En el sistema solar estamos en un lugar privilegiado. Además de las razones que ya vimos, fíjate estos detalles que a veces pasan desapercibidos. Júpiter, que está más hacia afuera de nosotros y tiene una masa 300 más grandes que nuestro planeta, ¿sabías tú que ha servido como escudo para protegernos del impacto de muchos cometas? En 1994, por ejemplo, el cometa, no sé por qué le pusieron así y en qué se basan, pero así se llama, Shoemaker, como hacedor de zapatos, Levy 9, le hubieran puesto cometa 94, algo así, así le pusieron. Impactó Júpiter. Dios, cuando nos creó, hasta guardaespaldas nos puso. Los otros planetas también nos han cubierto. La misma luna, a pesar de su tamañito, nos ha protegido de muchos impactos de meteoritos. Por eso está así su superficie. ¿O qué creías que eran? ¿Las lagunas de Zempoala o qué? Ahora, ¿quién hizo todo el universo? Dios. Y es fascinante imaginar a Dios haciendo todo. Y lo que la gente dice es que si es tan grande tiene que haber vida. Más bien creo yo que esa grandeza nos habla de la grandeza de Dios y la grandeza de su propósito, que todo eso fue necesario para que la vida fuera posible en este pequeñísimo lugar. No estamos aquí por casualidad. Tenemos estos guardaespaldas espaciales, a Júpiter como el grandulón de la secundaria, a la luna como ese chaparrito peleonero, ¿verdad? Que le entraba y brincaba y sacaba la cadena y como quieran nos han protegido de una u otra forma. Yo cuando estudié esto dije, gloria a Dios que no hay un planeta que se llame Alfredo Adame, porque ya estaríamos todos destruidos, ¿verdad? Llenos de meteoritos que nos hubieran impactado. Ahora, además de todo esto, la zona de nuestro planeta está dentro de lo que los biólogos llaman como la zona habitable circunestelar, que es
la región alrededor de una estrella, en este caso nuestro Sol, donde puede haber líquido sobre la superficie del planeta sin que se llegue a evaporar y sin que tampoco se llegue a congelar. Un poco más cerca del Sol, el agua se evapora, se produce un efecto invernadero, los océanos arderían, no existiría la vida. Un poco más lejos nos congelamos y tampoco existe la vida. Estos y otros problemas harían que la vida no fuera posible. Por eso, como hace rato te decía, la importancia de una órbita circular que sea estable, para que no sucedan estos fenómenos. Nos alejamos solamente un 5%, o nos alejamos solamente un 5%, que suena mucho, pero que no es nada, en dimensiones o proporciones galácticas, la vida sería imposible. ¿Qué hay acerca de nuestro Sol? Hay miles de millones de estrellas como el nuestro. Bueno, sí, hay miles de millones de otras estrellas, pero no como nuestro Sol. Nuestro Sol, que es una fuente vital importante, posee también características únicas y específicas. Su masa es 300,000 veces más grande que la de nuestro planeta. Muchos años se creyó que era como muchos otros planetas y que no era tan importante. Hoy se sabe que planetas como nuestro Sol están solamente dentro de un grupo privilegiado del 10% de las estrellas más masivas del universo. El otro 90% se les conoce como enanas rojas y enanas G. No le pongas a nadie esto por apodo, ¿verdad? ¿Qué onda, estrella pequeña del universo? ¿Qué? Enano. No. Estos tienen mucho menos masa. No pueden dar vida a otro planeta. Y todos estos factores, si tú quieres meterte un poco más, hay una serie que yo compartí hace muchos años que se llama Dios y la ciencia, seguida de creación y evolución, donde ya lo explicamos con algunos datos un poco más técnicos, ¿verdad? Más profundos, ya mucho mayor detalle para que te sientes y anotes. Y aparte del Sol tenemos la Luna, cuya masa y distancia también son idóneas para que la vida sea posible, porque mediante su fuerza de atracción ayuda a que tengamos y mantengamos la inclinación exacta en nuestro movimiento de rotación y que estemos sobre nuestro eje, y también nos ayuda con las mareas. Todos estos factores son indispensables para que la vida sea posible. Termino con esto. Podríamos continuar todo el día hablando de ejemplos y ejemplos y ejemplos. Te dije, me gusta mucho el tema por su contenido, pero es muy pesado porque es demasiada información. Van a soñar hoy en la noche con protones y neutrones y con estrellas y mientras no sueñes con Alfredo Adame, todo está bien, ¿verdad? Podríamos hablar del albedo de nuestro planeta, que es la superficie que tiene que tener, si no mal recuerdo, es un 70% que refleje la luz solar, porque si la absorbe demasiado se sobrecalienta. En fin, son muchísimos factores. No es solamente que haya agua y ya estuvo. Repito, no son Maruchan. Estamos en el planeta correcto, en la galaxia correcta, en el sistema correcto, en la ubicación correcta, con el Sol correcto, con la Luna correcta, con los planetas correctos, de modo que cuando alguien, y termino con esto, afirma que somos producto de la brutalidad de la naturaleza, de las fuerzas del azar, no está obligado a explicar el origen de un accidente, sino de miles de millones de accidentes y cómo se conjugaron entre sí en el tiempo y lugar indicado para que la vida fuera posible. La Biblia dice que esto no fue mediante un accidente, sino porque alguien así lo determinó. Los físicos ateos que ahora estudian todo esto, usando la razón, dicen, a ver, todo esto me lleva a la siguiente conclusión. Tuvo que haber un diseñador, tuvo que tener algunas características, tuvo que ser inteligente, creativo y todopoderoso. ¿Dónde está? Ese es el Dios que predica la Biblia. Un Dios inteligente, creativo y todopoderoso, que creó en el principio los cielos. Fíjate qué increíble, los cielos y la tierra. Ese pequeño punto en medio de la nada, insignificante para los telescopios que captan la inmensidad del universo, estaba ahí en el principio, en la mente de Dios. En ese punto estamos tú y yo. Y en ese punto tú y yo tenemos un propósito, más allá de sobrevivir, cumplir con una voluntad que Él tiene para nosotros, buena, agradable y perfecta. Vuelvo a leer el versículo base de este evento y con esto concluimos y pasamos a lo que sigue. Romanos 1, versículo 19. Y apenas van 3 de 8
Hoy vamos a salir con la mente fundida. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto. Di conmigo, hay cosas de Dios que podemos conocer porque nos las manifestó. ¿Cuáles? Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad. Di conmigo, puedo conocer que Él es Dios, que es eterno y que es poderoso. ¿Cómo? Dice, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. La Biblia, parafraseando este versículo, enseña que a partir de su creación podemos conocer el poder eterno y la inmensidad de nuestro Creador, que es tan claro que dice que no tenemos excusa. Y trágicamente algunos, versículo 21 dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Que nos guarde de envanecernos en nuestros razonamientos y que nuestro necio corazón sea entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y paradójicamente rechazaron a Dios. Pero ¿sabes qué hicieron después? Dice la Biblia, empezaron a adorar aves, cuadrúpedos y reptiles, a honrar y dar culto, dice el versículo 25, a las criaturas, y el 24, antes que el Creador. De una u otra forma te das cuenta que los tiempos cambian, las formas cambian, pero los principios no. Gente que rechazó a Dios en su momento, pero que acababa adorando a las especies. Y hoy, como hace rato te dije, se rechaza a Dios y se tacha de fanático al que cree en Él. Y nos critican mucho con algo que se le conoce como el Dios de los huecos. ¿Han oído de esta definición? Dicen que el cristiano, cuando no tiene respuesta para algo, mete a Dios. Y no a veces hacen, queridos amigos ateos, con todo el respeto, exactamente lo mismo. Algún día la ciencia lo va a descubrir. Y no estamos rellenando huecos con el Creador. Estamos más bien viendo cómo la creación, diseñada, inteligente, planeada, estructurada, evidentemente nos lleva a una conclusión. Como hace rato te dije en el tiempo de preguntas y respuestas, yo no puedo decir que este teléfono salió de la nada. No conozco al señor Samsung, pero esta cosa en mis manos me da testimonio de que es real. No lo tengo que ver. El teléfono que él creó testifica su existencia. Lo empiezo a utilizar y digo, tuvo que ser inteligente, tuvo que ser creativo y tuvo que tener cierto grado de poder para poder realizar esto. Cuando miras la creación, no es el Dios de los huecos. Te das cuenta que es una creación que funciona con tal perfección y complejidad, que está armada de tal forma que no sería posible si no hubiera detrás un creador inteligente, creativo y todopoderoso. Dios existe y se ha revelado a través de la creación. Que no lo quieras reconocer es distinto. Y hay mucha gente que, como en aquellos tiempos, prefiere buscar lo que sea, adorar aves, reptiles. Conozco gente que de repente no cree en Dios, pero cae en el panteísmo, empieza a adorar otros dioses, cae en el hinduismo. No cree en Dios, pero practica brujería, cae en el espiritismo. No cree en Dios como Francis Crick, pero dice, seguramente existen los marcianos y ellos sembraron la vida. Es hora de ser honestos y dejar nuestra necedad y falsa sabiduría, ser humildes ante tal majestad de creación, golpear al cielo y darnos cuenta que David no estaba equivocado cuando dijo: los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cuando estés solo, oprimido, lleno de problemas, sal a tu balcón, mira hacia el cielo y recuerda que el Creador omnipotente que hizo todo eso es el mismo que habita en tu corazón y que te ha adoptado como su hijo. Y entonces todo temor y frustración se irá afuera, porque Él dijo: no los dejaré solos, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén.